Summa Teológica, parte primesimus cuestión 42. Del objeto del temor. Corresponde a continuación tratar del objeto del temor. Qui si nos patus unint. Esta cuestión plantea y exige respuesta a 6 problemas. ¿Es el bien el objeto del temor o lo es el mal? ¿Es el mal de la naturaleza objeto del temor? ¿Hay temor del mal de culpa? ¿Puede temerse el temor mismo? ¿Se temen más las cosas repentinas? ¿Se temen más lo que no tiene remedio? Artículo 1. ¿Es el bien el objeto del temor o lo es el mal? Lat. Objeciones por las que parece que el bien es objeto del temor. Bona. En efecto, dice San Agustín en el libro Octoginta Triunqua Est, que nada tememos, sino perder lo que amamos y poseemos o no conseguir lo que esperamos. Pero lo que amamos es el bien. Luego el temor mira al bien como a su objeto propio. Du. Dice el filósofo en Segundo Rhetoric, que el poder y el mismo estar sobre otro es terrible. Pero eso es un bien. Luego el bien es el objeto del temor. Tri. En Dios no puede haber nada malo, pero se nos manda temer a Dios según aquello del Sal 33:10. Temed al Señor todos sus santos. Luego también el temor es acerca del bien. Contra esto está lo que dice el Damasceno en el libro segundo, que el temor es del mal futuro. Respondo, el temor es un movimiento de la potencia apetitiva. Ahora bien, la prosecución y la huida son propias del temor, según dice Bioethic. Mas la prosecución es del bien y la huida del mal. Por consiguiente, todo movimiento de la potencia apetitiva que implica prosecución tiene un bien como objeto, mientras todo movimiento que implica huida tiene un mal como objeto. Luego, implicando el temor una huida, mira al mal primera y directamente como a su objeto propio. Por otra parte, también puede mirar al bien en cuanto guarda relación con el mal. Esto puede tener lugar de 2 maneras. Una, en cuanto por el mal se priva del bien, pues algo es malo por lo mismo que priva del bien. Por consiguiente, al rehuirse el mal por ser mal, sigüese que se rehuye porque priva del bien, el cual se prosigue por el amor. Y en este sentido dice San Agustín que no hay motivo de temer, sino el de perder el bien amado. De otra manera se compara el bien con el mal como causa de éste, es decir, en cuanto algún bien por su poder puede producir algún daño en el bien amado, y, por tanto, del mismo modo que la esperanza, según se ha dicho anteriormente, Quichos 47. Mira a 2 cosas, esto es, al bien al que tiende, y a aquello mediante lo cual espera conseguir el bien deseado. Así también el temor mira a 2 cosas, esto es, al mal que rehuye, y a aquel bien que por su poder puede infligir un mal. De este modo teme a Dios el hombre, en cuanto puede infligir una pena espiritual o corporal. Así se teme también la potestad de un hombre, sobre todo cuando ha sido ofendida o cuando es injusta, porque entonces tiene a la mano el causar daño. Asimismo se teme estar sobre otro, esto es, apoyarse en otro, de suerte que está en su poder hacernos daño, como de quien conoce un crimen se teme que lo revele. A las objeciones. Es evidente por lo expuesto. Artículo 2. ¿Es el mal de la naturaleza objeto de temor? Lat. Objeciones por las que parece que el temor no tiene por objeto el mal de la naturaleza. Juan. En efecto, dice el filósofo en Segundo Rhetoric, que el temor dispone al consejo. Pero nosotros no nos aconsejamos sobre las cosas que suceden naturalmente, como dice Theory Ethic. Luego el temor no es del mal de la naturaleza. Los defectos naturales, como la muerte y otras cosas similares, amenazan siempre al hombre. Sí, pues, hubiera temor de estos males, sería necesario que el hombre estuviese siempre con temor. La naturaleza no mueve a cosas contrarias, pero el mal de la naturaleza proviene de la naturaleza. Luego que alguien rehuya este mal por temor no proviene de la naturaleza. Luego el temor natural no es del mal de la naturaleza, al cual sin embargo parece pertenecer este mal. Contra esto está lo que dice el filósofo en Tercer Ethic, que lo más terrible de todo es la muerte, que es un mal de la naturaleza. Respondo, como afirma el filósofo en Segundo Rhetoric, pero el temor proviene de la imaginación de un mal futuro que destruye o contrista. Ahora bien,
Así como el mal que contrista es lo que contraría a la voluntad, así el mal que destruye es lo que contraría a la naturaleza. Y este es el mal de la naturaleza. Por tanto, puede haber temor del mal de la naturaleza, pero hay que observar que el mal de la naturaleza a veces proviene de una causa natural, y entonces se llama mal de la naturaleza, no solamente porque priva de un bien de la naturaleza, sino también por ser efecto de la naturaleza, como la muerte natural, y otros defectos semejantes. Otras veces, en cambio, el mal de la naturaleza proviene de una causa no natural, como la muerte que causa violentamente el perseguidor, y en ambos casos el mal de la naturaleza en cierto modo se teme y en cierto modo no. En efecto, proviniendo el temor de la imaginación de un mal futuro, como dice el filósofo, aquello que aparta la fantasía del mal futuro excluye también el temor, y el que no aparezca un mal como futuro puede suceder de dos maneras. Primera, porque está remoto y distante, pues, por razón de la distancia, nos imaginamos que no ocurrirá, y por consiguiente, o no lo tememos o lo tememos poco, porque como dice el filósofo en Segundo Rhetoric, lo que está muy lejos no se teme, pues todos saben que morirán, pero como no está cerca, no se preocupan. Segunda, se estima un mal futuro como no futuro por razón de la necesidad, que hace estimarlo como presente. Por lo cual dice el filósofo en Segundo Rhetoric que aquellos a los que se va a decapitar no temen, viendo que es inminente para ellos la necesidad de morir. Pues para que uno tema es preciso que haya alguna esperanza de salvación, así pues no se teme el mal de la naturaleza, porque no se aprehende como futuro. En cambio, si el mal de la naturaleza, que es destructor, se aprehende como cercano, pero con alguna esperanza de evadirlo, entonces será temido. A las objeciones. 1. El mal de la naturaleza algunas veces no proviene de la naturaleza, como queda dicho, en la sol. Pero en cuanto proviene de la naturaleza, aun cuando no pueda evitarse del todo, puede no obstante retardarse, y con esta esperanza es posible el consejo para evitarlo. 2. Aunque el mal de la naturaleza siempre amenaza, sin embargo, no siempre amenaza de cerca, y por eso no siempre es temido. 3. La muerte y los otros defectos de la naturaleza provienen de la naturaleza universal, a los cuales se opone, en cuanto puede, la naturaleza particular. Y así, por la inclinación de la naturaleza particular, hay dolor y tristeza por tales males cuando están presentes, y temor si amenazan para el futuro. Artículo 3. ¿Hay temor del mal de culpa? Lat. Objeciones por las que parece que puede haber temor del mal de culpa. Juana. En efecto, dice San Agustín en Super Canonicam Loan, que el hombre teme con casto temor la separación de Dios, pero nada nos separa de Dios sino la culpa, según aquello de Is 59:2. Vuestros pecados han puesto separación entre vosotros y vuestro Dios. Luego puede haber temor del mal de culpa. Do. Dice Tulio en Croco de Tusculanisqua est, que tememos aquellas cosas cuya presencia nos entristece, pero uno puede dolerse o entristecerse del mal de culpa. Luego también puede uno temer el mal de culpa. Tri. La esperanza se opone al temor, pero la esperanza puede referirse al bien de la virtud. Como es evidente por el filósofo en Yete Ethics, y el apóstol dice Gal 5:10, yo confío de vosotros en el Señor que no tendréis otros sentimientos. Luego también puede haber temor del mal de culpa. Potr. Asimismo, la vergüenza es una especie de temor, como se ha dicho anteriormente, Q 41 foro. Pero la vergüenza versa sobre un hecho torpe, que es un mal de culpa. Luego también el temor. Contra esto está lo que dice el filósofo en Segundo Rhetoric, que no todos los males se temen. Por ejemplo, ser uno injusto o tardo. Respondo, según se ha indicado anteriormente, Quantios 40 Bononeq 41 2, como el objeto de la esperanza es el bien futuro arduo que uno puede conseguir. Así el temor es de un mal futuro arduo que no puede evitarse fácilmente, de lo cual puede concluirse que lo que está sujeto absolutamente a nuestro poder y voluntad no tiene naturaleza de terrible, sino que sólo es terrible lo que depende de una causa extrínseca. Ahora bien,
El mal de culpa tiene como causa propia la voluntad humana y por consiguiente no tiene propiamente razón de terrible, pero como la voluntad humana puede ser inclinada a pecar por una causa externa, si esta causa posee gran fuerza para inclinarla, entonces podrá haber temor del mal de culpa en cuanto depende de una causa externa. Por ejemplo, cuando uno teme vivir en compañía de los malos, no sea que le induzcan a pecar, pero, propiamente hablando, en tal disposición, el hombre teme más la seducción que la culpa considerada en su naturaleza, es decir, en cuanto voluntaria, pues bajo este aspecto no es de temer. A las objeciones. 1. La separación de Dios es una pena consiguiente al pecado, y toda pena procede de algún modo de una causa exterior. 2. La tristeza y el temor convienen en una cosa, pues ambas tienen por objeto el mal, pero difieren en dos. Primera, porque la tristeza es del mal presente, y el temor del mal futuro. Segunda, porque la tristeza, residiendo en el concupiscible, mira al mal absolutamente, y en consecuencia, puede ser de cualquier mal, pequeño o grande. En cambio, el temor, hallándose en el irascible, mira al mal acompañado de cierta arduidad o dificultad, que desaparece en cuanto una cosa está sometida a la voluntad, y por tanto, no tememos todas las cosas futuras que cuando están presentes nos entristecen, sino sólo algunas, esto es, las que son arduas. Toso. La esperanza es del bien asequible. Ahora bien, alguien puede conseguir el bien por sí mismo o por otro, y, por consiguiente, la esperanza puede ser de un acto de virtud, que está en nuestra facultad realizar. En cambio, el temor es de un mal que no está sometido a nuestra potestad, y por tanto, el mal que se teme proviene siempre de una causa extrínseca, mientras el bien que se espera puede provenir tanto de una causa intrínseca como de una causa extrínseca. 4. Como se ha indicado anteriormente, Q41 A4, A2 y Pro 3, la vergüenza no es el temor del acto mismo del pecado, sino de la deshonra o ignominia que le sigue y que proviene de una causa extrínseca. Artículo 4. ¿Puede ser temido el temor mismo? Lat. Objeciones por las que parece que el temor no puede ser temido. En efecto, todo lo que se teme es custodiado con temor para no perderlo, como el que teme perder la salud, la guarda temiendo. Sí, pues el temor es temido, temiendo se guardará el hombre de temer, lo cual parece inadmisible. El temor es una huida, pero nadie huye de sí mismo. Luego el temor no teme al temor. 3. El temor es de lo futuro, pero el que teme ya tiene temor. Luego no puede temer al temor. Contra esto está que el hombre puede amar el amor y dolerse del dolor. Luego también por la misma razón puede temer al temor. Respondo, como se ha indicado a 3, solamente tiene razón de terrible lo que proviene de una causa extrínseca, mas no lo que proviene de nuestra voluntad. Ahora bien, el temor en parte proviene de una causa extrínseca y en parte está sometido a nuestra voluntad. Proviene ciertamente de una causa extrínseca, en cuanto es una pasión que sigue a la imaginación de un mal inminente, y conforme a esto puede uno temer al temor, es decir, que le amenace la necesidad de temer a causa del ataque de un mal notable. Está sometido a la voluntad en cuanto el apetito inferior obedece a la razón, por lo que el hombre puede rechazar el temor, y en este sentido el temor no puede ser temido, como dice San Agustín en el libro Octoginta Triumqua Est. Pero como alguien podría valerse de las razones que aduce para probar que el temor no es temido de ningún modo, por eso hay que responder a ellas. A las objeciones 1. No todo temor es idéntico, sino que hay diversos temores según las diversas cosas que se temen. Nada impide, pues, que por un temor se preserve a alguien de otro temor, y de esta manera se guarda de temer por dicho temor, siendo uno el temor con que se teme al mal inminente, y otro el temor con que se teme al mismo temor del mal inminente. No se sigue que una cosa huya de sí misma, o sea, la huida de sí misma. 3. Por la diversidad de temores ya mencionada, ad 2, puede el hombre temer con temor actual un temor futuro. Artículo 5.
¿Son más temidas las cosas repentinas? Lat. Objeciones por las que parece que las cosas insólitas y repentinas no son más temidas. To. En efecto, así como la esperanza es respecto del bien, así el temor es acerca del mal. Pero la experiencia contribuye a aumentar la esperanza de los bienes. Luego también contribuye a aumentar el temor de los males. Tú, dice el filósofo en Rhetoric, que son más temidos no los que son prontos a la ira, sino los apacibles y astutos. Ahora bien, consta que los iracundos tienen movimientos más repentinos. Luego lo que es repentino es menos terrible. Las cosas que suceden súbitamente pueden considerarse menos, pero tanto más se temen las cosas cuanto más se las considera. Por lo cual dice el filósofo en Terceso Ethic que algunos parecen valientes a causa de su ignorancia, los cuales, si llegan a conocer que las cosas son distintas de como sospechan, huyen. Luego las cosas repentinas se temen menos. Contra esto está lo que dice San Agustín en Segundo Confes. El temor se espanta de las cosas insólitas y repentinas contrarias a las cosas amadas y se preocupa de la seguridad. Respondo, como se ha indicado anteriormente, hacer trick cuartina. 2. El objeto del temor es el mal inminente que no se puede rechazar con facilidad, y esto proviene de dos cosas, de la magnitud del mal y de la debilidad del que teme. Ahora bien, a ambas cosas contribuye el que algo sea insólito y repentino. En primer lugar, contribuye a que aparezca mayor el mal inminente. En efecto, todas las cosas corporales, tanto buenas como malas, aparecen menores cuanto más se las considera, y por eso, así como el dolor del mal presente se mitiga por razón de su larga duración, así también el temor del mal futuro se aminora mediante su consideración anticipada. En segundo lugar, al ser algo insólito y repentino, contribuye a la debilidad del que teme, en cuanto que le priva de los remedios de que el hombre puede proveerse para rechazar el mal futuro, por no poder disponer de ellos cuando el mal surge de improviso. A las objeciones. 1. El objeto de la esperanza es el bien que uno puede conseguir, y por tanto, lo que aumenta el poder del hombre, naturalmente aumenta la esperanza, y por la misma razón, disminuye el temor, porque el temor es de un mal al que no se puede resistir con facilidad. Así, pues, como la experiencia hace al hombre más poderoso para obrar, por eso, del mismo modo que aumenta la esperanza, también disminuye el temor. Los iracundos no ocultan su ira y por eso el daño que causan no es tan repentino que no se prevea, pero los hombres apacibles y astutos ocultan su ira, y así el daño inminente por parte de ellos no puede preverse, sino que llega de improviso, y por esta razón dice el filósofo que tales hombres son más temidos. 3. De suyo, los bienes o males corporales al principio parecen mayores. La razón de esto es porque una cosa resalta más puesta al lado de su contraria. Por eso, cuando alguien pasa de repente de la pobreza a la riqueza, aprecia más la riqueza debido a la pobreza anterior. Y al contrario, los ricos que caen de repente en la pobreza la encuentran más horrible. Y por esta razón se teme más el mal repentino, porque parece ser mayor mal. Pero puede suceder por alguna circunstancia que la magnitud del mal permanezca oculta. Por ejemplo, cuando los enemigos se esconden insidiosamente. Y entonces es verdad que una consideración diligente hace más terrible el mal. Artículo 6. ¿Se teme más lo que no tiene remedio? Lat. Objeciones por las que parece que no debe temerse más lo que no tiene remedio. 1. En efecto, para que haya temor se requiere que quede alguna esperanza de salvación, como se ha dicho antes. 3Q 41 2. Pero en los males irremediables no queda ninguna esperanza de salvación. Luego tales males no se temen en absoluto. 2. Ningún remedio puede aplicarse al mal de la muerte, porque naturalmente no es posible el retorno de la muerte a la vida. Sin embargo, no es la muerte lo más temido, como dice el filósofo en Rhetoric. Luego no se teme más lo que no tiene remedio. True. Dice el filósofo en Ethic, que no es mayor el bien que dura mucho que el de un solo día, ni el perpetuo que el que no lo es. Luego, por la misma razón,
tampoco es peor el mal. Pero las cosas que no tienen remedio no parecen diferenciarse de las otras, sino por su larga duración o perpetuidad, luego no son por esto peores o más terribles. Contra esto está lo que el filósofo dice en Segunda Rhetoric, que todo lo temible es más terrible aun cuando, una vez cometida la falta, no puede corregirse, o que no tiene socorro, o éste no es fácil. Respondo, el objeto del temor es el mal. Por consiguiente, lo que contribuye a aumentar el mal, contribuye a aumentar el temor. Pero el mal no solo se aumenta según su especie, sino también según las circunstancias, como es manifiesto por lo dicho anteriormente, co. 3. Y entre las demás circunstancias, la larga duración o incluso la perpetuidad parecen contribuir más a aumentar el mal. En efecto, las cosas que existen en el tiempo se miden en cierto modo por la duración del tiempo. Por lo cual, si padecer algo en un determinado tiempo es un mal, padecer lo mismo en doble tiempo se aprehende como duplicado. Y por esta razón, padecer la misma cosa durante un tiempo infinito, que es padecerla perpetuamente, implica en cierto modo un aumento infinito. Ahora bien, los males que, después de hacerse presentes, no pueden tener remedio, o no lo tienen con facilidad, se consideran como perpetuos o de larga duración, y por lo tanto se hacen sumamente terribles. A las objeciones 1. El remedio del mal es doble. 1. Mediante el cual se impide que venga el mal futuro, y, suprimido tal remedio, desaparece la esperanza, y en consecuencia el temor. De ahí que no hablemos ahora de tal remedio. Hay otro remedio del mal, mediante el cual se aleja el mal ya presente. Y de este remedio tratamos aquí, tú. Aunque la muerte sea un mal irremediable, sin embargo, como no amenaza de cerca, no se teme, según se ha dicho antes. 2. 3. El filósofo habla allí del bien en sí mismo, que es el bien según su especie. Pero en este sentido no se aumenta el bien por la larga duración o la perpetuidad, sino por la naturaleza del mismo bien.